Thank you, Dr. Van der Veer, and excellent information and where we are. Vamos a seguir con la próxima presentación. Recuerdo las preguntas, las pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas para atenderlas luego de esta presentación. Y vamos a que la doctora Elvia Meléndez Ackerman vaya compartiendo su pantalla. Es la próxima presentación que tenemos. El título es Profiling Native and Introduced Perennial Garden Plants in Puerto Rican Urban Residential Yards. La doctora Elvia Meléndez Ackerman es ecóloga, posee un bachillerato y maestría de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras y un doctorado en Ecología y Evolución de la Universidad de California en Irvine. Es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico. Posee una amplia experiencia en ecología evolutiva, de interacciones de especies, en bioconservación y ecología urbana. En el área de conservación ha trabajado con equipos multidisciplinarios para evaluar las respuestas de especies o ecosistemas a la variabilidad climática y las interacciones con especies invasoras en áreas protegidas. Y en años recientes ha ampliado su investigación para estudiar los factores sociales y ecológicos que influyen en la funcionalidad de los espacios verdes en la ciudad. Y que recientemente también está ahora enfocada en el manejo y aprovechamiento sostenible forestal. Así que con esto dejo a la doctora Elvia Meléndez con su presentación. La podemos ver, la puede poner para compartirla completa. ¿Pueden verla completa ya? Sí, ahí estamos completos. Excelente. Ahora, y que procedemos a tu presentación. Gracias. Ok, gracias. Gracias a los que se han quedado. Ha sido un día largo, pero excelentes presentaciones. Estoy encantada de estar aquí. Hemos visto charlas de manejo de cuencas para diferentes tipos de servicios ecosistémicos, reducción de sedimentos, calidad de agua, recurso agua, el estado de la condición de arrecifes de corales. Ahora los voy a llevar un poquito a otro enfoque, el enfoque de conservación de especies en áreas terrestres en zonas urbanas. Si bien la conservación, y no se me está moviendo la pantalla, así que voy a usar la opción nuclear. Si bien la conservación de biodiversidad, el enfoque tradicional, ha sido enfocando esfuerzos en áreas protegidas, los paradigmas modernos de conservación ya incluyen espacios manejados para estos propósitos y sobre todo espacios urbanos. La visión de utilización de espacios urbanos para la conservación enfatiza que la matriz urbana también puede tener una función bien importante conectando espacios protegidos, reconoce que el proceso de urbanización va en aumento, que nos estamos quedando sin espacio y que la responsabilidad de la conservación de especies no es del gobierno nada más, es de todos. En las últimas 2 décadas, diría yo, hemos visto un aumento acelerado en los estudios de biodiversidad urbana en diferentes ciudades del mundo que han encontrado, ¿verdad? Que contrario a lo que se pensaba, los sitios urbanos, las áreas urbanas tienen muchas especies. Sin embargo, algo que se ha generalizado es que estas especies tienden a ser no nativas. Sobre todo en áreas residenciales que reciben el insumo de plantas ornamentales del mercado de plantas ornamentales, que es un mercado globalizado. Así que si fuéramos a hacer intervenciones de conservación en estas áreas, lo que se recomienda es que se utilice más que el origen de la planta, que se utilice un acercamiento donde se evalúan las características de las especies y su potencial de invasión. Los datos que les voy a presentar hoy son datos que salen de varios estudios de la red de San Juan Ultra, que ya se ha mencionado en el simposio. Esto es una red interdisciplinaria que ha utilizado acercamientos sociales ecológicos para evaluar las vulnerabilidades y capacidades adaptativas de lugares urbanos, pero en sus inicios
se enfocó y todavía continúa, ¿verdad? Con estudios alrededor de la cuenca del río Piedras, que es la cuenca más urbanizada de la isla de Puerto Rico. Es una cuenca que mayormente está en el municipio de San Juan, pero también incluye parte de los municipios de Guaynabo y de Trujillo Alto. En el caso de mi laboratorio, yo soy ecóloga de plantas, estuvimos enfocados en hacer censos a nivel de área residencial en 6 lugares, ¿verdad? Puestos aquí en la cuenca del río Piedras, donde en esos lugares hicimos censos residenciales, tanto sociales y de vegetación, en los patios de las casas, los de al frente y los de atrás. En esos censos, ¿verdad? Y no es una sorpresa, encontramos muchas especies, muchas más que las reportadas para espacios protegidos y áreas no manejadas de la ciudad, pero también encontramos, ¿verdad?, que la mayoría de las plantas son plantas introducidas. Esto que ven aquí, ¿verdad?, son de las plantas introducidas que ya ya han invadido los bosques de Puerto Rico, de alguna manera se han naturalizado, están en los patios. Y lo que sí es que, y eso es una oportunidad, solamente ocupan el menos del 19%, ¿verdad?, de las especies. Entonces, el resto de estas especies introducidas no se han vuelto invasivas. Entonces, lo que le voy a presentar es el resumen de un artículo que está próximo a salir, donde nosotros utilizamos esas listas de especies de estos estudios anteriores y buscamos literatura sobre ellas para hacerle un perfil que pudiera ayudar en estrategias futuras de manejo para la conservación en estos lugares, ¿verdad? Y un poco hacer recomendaciones. Nosotros cogimos esas listas de estos estudios, las depuramos para diferentes propósitos y entonces nos dimos a la tarea de buscar publicaciones o bases de datos para ver cuál era su área de origen, su forma de vida, su ciclo de vida, los tipos de reproducción, sus sistemas de reproducción, si necesitaban polinización cruzada o si podían hacer polinización endógama, ¿verdad?, polen de la misma planta, el tipo de polinización, si era por animales no especializados, tipos de frutas, el tamaño de la semilla. Estos dos están asociados a su modo de dispersión, necesitan animales para dispersarse, los propágulos no necesitan. Si las plantas tenían la capacidad de reproducirse de forma vegetativa, ¿verdad?, algo que les daría una ventaja a una planta para su expansión. Entonces, lo que voy a presentar, por lo menos las próximas 3 diapositivas, son unas visualizaciones, unos diagramas de barra, donde hablamos de las frecuencias de especies nativas, no nativas que no son invasivas y no nativas que se han vuelto invasivas, y estos colores son consistentes, se los digo para que sea más fácil la interpretación. La mayor parte de las 361 especies en nuestra lista eran introducidas para un 72%, formaban parte de estas 15 familias, todas tropicales. En la familia de las fabáceas y la familia de las zingiberáceas, esos son los jengibres, la familia de las habichuelas, es donde encontramos la mayor proporción de plantas introducidas que se volvieron invasoras. Pero cabe destacar que familias como la rubiácea, solanácea, malvácea y las heliconiáceas tenían plantas introducidas, pero no tenían plantas que se habían vuelto invasoras. ¿De dónde vienen estas plantas? Vienen de todos los continentes, casi todos, ¿verdad?, del mundo, pero las plantas no introducidas que se han vuelto invasivas vienen principalmente de áreas lejos, ¿verdad?, de nuestra región, en Asia, Australia y el Pacífico. En términos de las características reproductivas, independiente del origen, eran bien variadas, pero cabe destacar que las plantas introducidas
principalmente tenían sistemas de apareamiento mixtos. Esto quiere decir que las plantas, si bien necesitaban polinización cruzada, también podían hacer polinización endógama, que llamamos el selfing, ¿verdad? Polen de la misma planta. También cabe señalar que las plantas nativas, una mayor proporción necesitaba polinización cruzada, que viniera el polen de otras plantas para ser polinizada. En términos de estrategias de polinización, independientemente del origen, la mayoría de las plantas de los patios necesita polinización por animales. Y esto es importante, ¿verdad?, para la conservación. En términos de tipo de dispersión, algo interesante es que las plantas invasoras, en su mayoría, ¿verdad?, en las que están en rojo, tenían dispersión ya sea no especializada o la capacidad de propagación vegetativa, ¿verdad? Esto es algo que da ventaja para la invasión. Nosotros en este estudio también nos dimos a la tarea de evaluar estas características de cada especie y evaluar modelos para ver la importancia de esas características en la probabilidad de que una planta no nativa fuera invasora o no invasora. Y encontramos que 3 características estaban asociadas positivamente a esa probabilidad de que la planta fuera invasora. La propagación vegetativa, o sea, la que no necesita semillas, la dispersión no especializada y los sistemas de apareamiento mixto. Hicimos otra cosa adicional y es buscar en la literatura. Hay una base de datos que utiliza el sistema de clasificación de Grimm que clasifica a las plantas en diferentes grupos funcionales de acuerdo a si son competidoras, ruderales, o sea, estas plantas que logran invadir espacios abiertos, o tolerantes a estrés. Hay estudios que han mostrado asociaciones significativas positivas entre la probabilidad de invasión y el que la planta sea o competitiva, ¿verdad?, tenga un índice de planta competitiva o un índice de planta ruderal. Estas son todas las plantas para 105 especies a las que pudimos conseguir esta información. Es una información basada en características de las hojas, el área de las hojas, área específica foliar y el peso seco de la hoja. Y ustedes ven que hay mucho solapamiento utilizando esta gráfica triangular, pero aquí de una forma un poco más simple, cuando comparamos los valores de esos scores para las competidoras, las de tolerantes a estrés y las ruderales, vemos un patrón bien claro de las plantas introducidas ocupan los mismos nichos que las plantas nativas, por lo menos utilizando ese criterio. Unimos entonces en esa publicación todos los criterios. En la publicación, en el material suplementario, va a tener una gran tabla con esos perfiles para que pueda ser utilizada, pero también hicimos una evaluación preliminar, un ejercicio preliminar, viendo qué pasaba, ¿verdad?, cuando utilizábamos diferentes criterios, los criterios reproductivos solamente, una combinación de criterios C y criterios reproductivos, una combinación de los scores R y criterios reproductivos, pero le incluimos también la frecuencia de los patios. Utilizando, ¿verdad?, esos criterios como prioridad. Y esto es importante, lo de la frecuencia de los patios, porque el proceso de invasión no es un proceso automático, es un proceso que puede tomar mucho, mucho tiempo. Hay algunas especies donde se ha documentado puede pasar de 100 años, 150 años. Y esto se debe a que las especies tienen que romper unas barreras geográficas, ¿verdad? Tienen que llegar a Puerto Rico, en este caso, tienen que poder colonizar y romper unas barreras abióticas, tienen que poder establecerse y romper unas barreras bióticas, ¿verdad? Alteraciones negativas con las especies que ya están establecidas. Y entonces, al final de esa cadena es donde empiezan a tener importancia o pudieran tener más importancia estas características de las que estamos hablando. Nosotros estamos convencidos que el sistema socioecológico de los patios es un sistema que pudiera darle este tiempo necesario a las plantas que en algún momento pudieran volverse invasoras.
Estudios también del laboratorio han mostrado que el mercado de plantas ornamentales es un mercado donde el inventario en su mayoría es no nativo, más del 90%, que los residentes de las casas tienden a dejar plantas que estaban allí, ya sea por los dueños anteriores o por los desarrolladores, así son elementos sociales que influencian lo que está allí, que los residentes también comparten plantas, así que es un elemento social de dispersión y dejan plantas que llegan allí por dispersión natural establecerse. El mensaje de la presentación, ya me queda muy poco, es el siguiente, ¿verdad? En la manera en que nos interese utilizar estos espacios para conservación, se recomienda un acercamiento funcional. Ya hay estudios que muestran cuáles son las características que han influenciado la invasión de plantas en el Caribe. Deberíamos enfocarnos en plantas con características de invasora. Hay que darle una oportunidad a las plantas nativas en el mercado de plantas ornamentales, pero también nuestros estudios han mostrado que los residentes reconocen muchos servicios ecosistémicos y por lo tanto estos servicios deberían ser considerados en estas estrategias de conservación. Y recordándoles que un patio es pequeño, pero cientos de miles de patios pueden tener un rol bien importante en el manejo de la cuenca y otras cuencas. Gracias y con esto terminé.